este traumatismo craneoencefálico que es tan de moda, porque no es de moda, sino siempre estuvo, pero que se está tratando ahora con mucho más, ahora que estamos saliendo de la pandemia, se están volviendo a ver estos accidentes multitudinarios y con el problema de las motos, y caemos todos en estos traumatismos craneoencefálicos. Porque mala utilización de los cascos o el grave estado de las rutas, que también corre muchos riesgos. Entonces, por eso tenemos que hablar un poquito de lo que es este diagnóstico, ¿sí? Traumatismo craneoencefálico. Y para empezar a hablar de esto, que todos sabemos cómo actuar en un accidente de tránsito, ¿sí? Tenemos que tratar de tener la puntuación o la gravedad de lo que es un traumatismo craneoencefálico. Los traumatismos craneoencefálicos se dividen, por supuesto, en tres: los leves, moderados y los graves. ¿Y cómo vamos a actuar o cómo vamos a medir este daño, ¿sí? Que sufrimos, que sufre el paciente? Perdón, un segundito, por favor. Casaña, te llamo en media hora, por favor, que estoy con una reunión. Perdón, disculpe. Lo tenemos que medir por la escala de Glasgow. Todos nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que conocer la escala de Glasgow, ¿sí? Y sus distintos tipos de puntuaciones. Saben, ustedes muy bien saben, y esto es para repetir más cosas que uno ya fue aprendiendo durante nuestra carrera, y más en lo que es emergentología, que la escala de Glasgow la tenemos que tener siempre como si fuera el caballito de batalla para poderlo utilizar, ¿sí? De la mejor forma posible en este tipo de accidentes, ¿sí? Bueno, sabemos lo que es la escala de Glasgow, ¿sí? La escala de Glasgow es una puntuación que tenemos a ciertos estímulos, tanto de apertura de ojos, la parte verbal y la respuesta motora, ¿sí? La cantidad de puntos son 15 en 15, y esto ya lo sabemos, lo tenemos que tener, el conocimiento lo tenemos que tener para poder atender un paciente que viene con un traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Es la primera de las pautas que tenemos que tener en el paciente eso, y es la segunda que tampoco la ponemos nosotros, que tenemos que atender o recibir un paciente de este estilo, es que el paciente debe venir, sí o sí, todo politraumatismo debe venir en una tabla espinal, ¿sí? Y con cuello de Filadelfia, para sobreguardar lo que es la columna, sobre todo la columna, ¿sí? Más allá de que después inmediatamente se saque, porque tiene el neurocirujano va a decir que no tiene criterios de la columna, entonces que solamente el golpe está en la cabeza, pero siempre tenemos que reservar esa porción de la columna cervical para que esté guardada. Sí, nosotros en el hospital, sobre todo, tenemos la rutina o el protocolo, llamémoslo así, de que el paciente que llega por lo menos va a estar entre 30 minutos a 50 minutos a una hora con el collar de Filadelfia puesto y en la tabla de la tabla espinal colocada, hasta que sea realizado por completo por todas las especialidades: traumatología, neurocirugía, clínica médica, y si hace falta también cirugía, para que el paciente, aparte que el paciente pueda ser trasladado a los distintos servicios con esa tabla. Como laboratorio, nosotros los laboratorios sacamos en la misma guardia, pero sí a rayos, tomografía computada. Entonces, esas cosas pueden llegar a pasar que en nuestro hospital
pero no en todos los hospitales trabajan de la misma forma, entonces, pero esa sería lo ideal que estuviera así. Perdón, es que estoy un poco congestionado, estoy con una gripe terrible, no tengo COVID, pero estoy bastante congestionado con un resfrío bastante grande. Se notará en mi voz, que no es la misma voz de siempre. Pero bueno, tenemos que seguir. ¿Sí? Lo primero que tenemos que saber es qué tipo de lesiones tenemos una lesión craneoencefálica, ¿sí? Las lesiones, la gran mayoría son mecánicas en este caso, ¿sí? Más allá de si poder tener una lesión interna un derrame o una inflamación cerebral o un hematoma subdural, pero lo primero que tenemos que saber es que son las lesiones mecánicas y que estas lesiones eh, provocan, ¿sí? Estas primeras lesiones, las primeras lesiones primarias, en lo que es en el accidente, una lesión encefalocraneal. Es decir, la primera son las encefálicas, ¿sí? Extraaxiales, que son hematomas extradurales, hematomas subdurales, las hemorragias subaracnoides y las hemorragias intraventriculares. Estas son las primeras lesiones o los primeros resultados que tenemos que buscar. ¿Sí? A partir de acá tenemos que buscar otro tipo de lesiones, ¿sí? Que son las transaxiales, que son perdón, perdón, las intraaxiales, que son las contusiones, las hematomas, las lesiones axonales difusas. Todas estas tipos de lesiones, ya vamos a ver más adelante que las vamos a encontrar por medio de tomografías, ¿sí? Tomografías computadas. Es decir, y las craneales, las verdaderas del cráneo, digamos, la parte del hueso, que son las fracturas, ¿sí? Y las laceraciones. Es decir, esto lo podemos ver por medio de una radiografía común sano, lo anterior no. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que para atender un paciente que viene con una lesión craneoencefálica, no es decir solamente tiene un golpe o no tiene sangre por fuera, porque el problema lo puede llegar a tener por dentro. Entonces tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es colocarle una vía, ¿sí? Para tener un acceso venoso, para poder medicarle inmediatamente si es necesario para realizar los estudios que necesitamos hacerle y tener una buena acceso, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer. No tenemos que sacar el cuello por ningún punto de vista hasta que el neurocirujano, por medio de una tomografía computada, nos diga que está todo en orden. Entonces, esa es la primera fase, de no sacar el cuello y no sacar la tabla espinal. Esa es una de las formas que tenemos que nosotros poner en el protocolo, ¿sí? El día de mañana que podamos trabajar en una sala de emergencia como trabajamos nosotros, y la gente que trabaja en la sala, hay una de ustedes que trabaja en los pies de emergencia arriba de una ambulancia, entonces lo tiene en claro esto, que lo primero que ponen a los pacientes cuando lo encuentran en la vía pública es la tabla para poder trasladarlo, y segundo, el cuello, o primero el cuello, después la tabla, ¿sí? Los traumatismos cerrados, que son los más complicados en tratar en este caso, ¿sí? Son independientemente de tipos y la causa del trauma del cráneo. Siempre van a estar presentes al menos 3 mecanismos de producción en estos tipo de trauma, ¿sí? El choque de cabezas, móvil contra algo fijo, ¿sí? O algo duro, que en este caso cuando nosotros en Moreno nos pasa mucho, muy seguido, digamos, que son los traumatismos de motos,
que caen con la cabeza contra el macadam, que es un plano fijo, muy duro, ¿sí? Entonces, en este tipo de accidentes tenemos que tratar de mantener que no haya lastimaduras por fuera, primero, pero sí saber que hay un traumatismo en el cráneo que puede hacer un edema cerebral o un edema de dura madre y hacer aplastamiento cerebral. Entonces hay a esta altura donde tenemos que encontrarnos siendo ágiles en la atención al paciente. Y más sobre todo cuando son niños, que cuando caen los chicos que caen de arriba de una cama, ¿sí? Hacia el piso, la mayoría de estos chicos caen con la cabeza y hay que tener muchísimo cuidado con estos golpes, porque es decir, es una tontería, se golpeó a 50 centímetros del piso, pero esos golpes ustedes recuerden que es una criatura tiene el cráneo mucho más chico, mucho más blando, ¿sí? Y puede llegar a tener posibilidades de tener un daño cerebral. Y hay que tener muchísimo en cuenta estas cosas, ¿sí? Eh, el choque el segundo de los casos es el choque de un objeto móvil contra la cabeza fija, es decir, cuando la mayoría de las veces estamos eh, en el auto, si vamos, la cabeza va fija y golpeamos, golpea con una parte de la carrocería contra la cabeza, que es otro tipo de golpe, ¿sí? Es decir, el anterior es golpear la cabeza contra no es lo mismo que golpear la cabeza, porque la rigidez que se tiene, es decir, que tiene el cuello, que tiene lo que es la parte cervical, ¿sí? Puede correr el riesgo y este golpe que le pega, es decir, al cráneo es también de importancia porque puede afectar todo lo que es la columna. Hay otro de los puntos que nos dicen que si el choque de cabezas contra algo móvil, ¿sí? A ver, cuando esto pasa mucho en los jugadores de fútbol, ¿sí? Que están jugando, ¿sí? Y van a cabecear los dos a la misma pelota, entonces ese movimiento son dos objetos en movimiento, las dos cabezas están en movimiento. Entonces también tenemos que ver, ha pasado que han muerto jugadores de fútbol por este tipo de golpes. Los traumatismos penetrantes, ¿sí? Estos son ya, venimos cuando tenemos pérdida de masa encefálica, eso ya es mucho más grave, ¿sí? A veces que no llegamos a la masa encefálica, pero sí tenemos que traumatismo penetrante rompió la piel, duró, pero y lastimó lo que es el cráneo. ¿Sí? Hubo fractura de cráneo con hundimiento, ¿sí? Entonces también ahí estamos viendo que tenemos que descomprimir lo que es esa parte de la lesión para poder descomprimir lo que es el cerebro, ¿sí? Estas tipos de lesiones tiene son graves porque la mayoría son cuando pasan con con golpes muy grandes sobre la cabeza, o lo mismo ahora, como hablamos recién, de los accidentes de tránsito de la moto que golpean en el piso con el casco, por dentro del casco tenemos elementos que pueden llegar a lastimar, entonces pasan estas cosas, ¿sí? Hay lesiones que pueden pasar que son dentro de las lesiones del cráneo, ¿sí? Las lesiones craneoencefálicas, que son lesiones secundarias. ¿Cuáles son las lesiones secundarias? Eh, en las lesiones, perdón, la agresión que sí, perdón, digo, las del sistema intracranianas que aparecen en el cabo de minutos, es decir, sistemáticas, las que podemos ver las lesiones secundarias sistemáticas y las intracranianas. Las sistemáticas son la hipotensión arterial, la hipocemia, la hipercalemia, la hipocapnia, la hiperglucemia, ¿sí? Que afectan, aparte de afectar a lo que es
del cráneo, ¿sí? Golpes en el cráneo, pero afectan a todas las otras patologías o todos los otros calificaciones de lesiones secundarias que pueden llegar a ocurrir a partir de una lesión cefalocraneal. Entonces, después tenemos las intracraneanas, ¿sí? Que acá tenemos que ver, ya acá lo estamos viendo y ya después lo voy a poder ver en una tomografía, ¿sí? Que son la hipertensión intracraneana por medio de una inflamación del cerebro, ¿sí? Un vasoespasmo, porque el cerebro no está recibiendo la sangre en un determinado lugar, ¿sí? Las convulsiones que pueden llegar a traer este tipo de cosas. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que estas hipertensiones intracraneales que estábamos hablando recién, la presión es la definición que da la ONU, ¿sí? Es la presión intracerebral, es la medida de la presión dentro del cráneo rígido y está determinada por las relaciones de los volúmenes del tejido cerebral. Esto está todo en lo que es el apunte que yo les doy a ustedes para poder tener, para cuando tengamos la última, tengamos los parciales o la pequeña evaluación que se le vamos a hacer para poder que esto tengamos material para poder leer, ¿sí? Y después, perdón, tenemos que ver que los reflejos, no pierda, la persona no pierda los reflejos en ningún momento, de ninguno de sus miembros, ni en la escala de Glasgow, como lo hablábamos al principio, ¿sí? Que tenemos los puntos de la respuesta motora, ¿sí? Que sienta el dolor, que cuando uno lo toca reaccione, la postura de cada uno de los miembros, ¿sí? Si están como corresponde. Y si tenemos este tipo de cosas, tenemos que ver que esos reflejos puedan llegar a volver rápidamente, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que ver, que un paciente que venga con un problema de un golpe en la cabeza no es simplemente si tiene un golpe en la cabeza y listo. Si muchas veces nosotros ayer estábamos justamente viendo un paciente que vino de, de un accidente, ¿sí? Que vino normal, vino hablando, sin cuello decir, la gente que lo trajo también no, era una ambulancia privada, porque no sé qué motivo pasó que estaban para la zona y lo trajeron. Eh, lo trajeron sentado, sin cuello de Filadelfia, menos con una tabla espinal. ¿Sí? Entonces, pero el paciente se empezó a descomponer, a descompensar de manera progresiva después de los 20 minutos que estuvo en el hospital. Y encontramos, bueno, ya cuando nosotros tuvimos que empezar a actuar con el paciente, se le colocó enseguida, le colocamos un cuello de Filadelfia, pero no teníamos una cama, en una camilla común, digamos. Entonces, cuando viene el neurocirujano que lo vio, que lo revisó, que se mandó a hacer la tomografía, encontramos que tenía una, un hematoma, ¿sí? A nivel cerebral que se empezó a agrandar cada vez más en el momento, en esos 20, 25 minutos que llegamos a poder atender al paciente, y enseguida automáticamente se lo llevó a tomografía y se lo llevó a quirófano, y gracias a Dios el paciente salió bien de lo que lo pudieron drenar, así que bueno, está en terapia intensiva, pero está estable. Yo estuve esta mañana también por teléfono para ver cómo estaba y estaba muy bien. Así que, pero estas cosas se pueden evitar tratando de utilizar todas las cosas que que tenemos nosotros, ellos lo tienen en la ambulancia, pero a veces porque no querer esperar en los hospitales después, aparecen estas cosas que cuestan
más tiempo de poder diagnosticar lo que es el cerebro. Pero bueno, son cosas que el traumatismo craneoencefálico manejado en la parte prehospitalaria a veces que no es el correcto, ¿sí? Dicen que acá en el apunte que nosotros tenemos, ¿sí? Dice que las recomendaciones incluyen evaluación de la escala de comas de Glasgow y el tamaño pupilar en escena, en el lugar de la colocación. El médico tiene que poder tener la agilidad de poder revisar las córneas, ¿sí? Las pupilas, a ver si están bien. Entonces ahí ya tenemos un avance. Si el paciente esto es, porque el paciente puede estar bien, pero su cuerpo, el cuerpo habla, siempre yo digo lo mismo, el cuerpo habla. Entonces esta forma es de poder eh, hablar con el cuerpo en la escala de Glasgow, ¿sí? Entonces, ahí, así como también tener como objetivo una presión arterial sistólica por debajo de los 90 y una saturación de oxígeno que está arriba de los 90, ¿sí? Para que el paciente esté lúcido, pero que tengamos que tener las precauciones de poder atender al paciente lo más rápido posible. Después de atender a un paciente de esta forma, ¿sí? La información que tenemos que volcar en todo lo que es la historia clínica, todo el mundo trabajamos con historias clínicas diferentes, ese es el gran error que tenemos, porque no todos trabajamos con la misma historia, ¿sí? En muchos lados ya se está, en Chile, en Uruguay, en el mismo Brasil, se está usando lo que es la historia eh, clínica virtual, ¿sí? Ya uno puede tener un accidente en cualquier parte de lo que es Chile y tener la historia clínica, saber lo que le pasa en cualquier parte de Chile, ¿sí? Y Chile tiene una medicina o una salud muy estática, pero en lo que se refiere a la tecnología ha avanzado muchísimo. Y entonces vos vas a cualquier parte, pasa en cualquier parte del Chile un accidente y todo el mundo puede entrar por medio de tu documento a tu historia clínica y poder trabajar si, para saber qué es lo que pasa, porque si no es solamente un accidente de craneoencefálico, un trauma craneoencefálico, sino que a partir de ahí pueden derivarse un montón de cosas, un montón de problemas, ¿sí? Entonces, en esa historia clínica tenemos que saber qué es lo que nos pasó, si tuvimos algún accidente anteriormente, si somos hipertensos, si hemos tenido convulsiones y todas esas cosas, tendría que entrar en lo que es la historia clínica y poder verla. ¿Por qué? Porque lamentablemente el paciente que está en un trauma craneoencefálico, a veces craneoencefálico no se acuerda de ciertas cosas, pero ampliando solamente el número de documentos podemos encontrarnos en la red con todas estas cosas. Algún día podremos llegar a tenerlo, espero que sí, porque es algo muy, muy importante. Las intervenciones que tenemos que realizar generalmente, en general, ¿sí? En lo que es un accidente de este tipo, con un traumatismo craneoencefálico, primero saber la complejidad y la gravedad de los diferentes tipos. ¿Sí? Hay muchos, son todos, es decir, no por menos que sea, es menos grave. Todos los traumatismos craneoencefálicos son graves, ¿sí? Son graves y yo siempre los ubico a estas personas, a estos pacientes que vienen, cuando vienen en un estado de moderado, ¿sí? Más allá de que estén en 15 en 15 de la caja de Glasgow, que sería leve, yo los considero siempre un moderado, para poder trabajar más tranquilo, ¿sí? Para saber que el paciente se me puede llegar a descomponer si vino 15 en 15, se me puede a descompensar si vino 15 en 15. Entonces, esas intervenciones tenemos que tener muy claro qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Primero tenemos que controlar
más allá de todo, si hay sangrados o hay algún tipo de, en lo que es el cráneo, si hay algunos si hay algunas visibles, si no hay estas cosas, tratamos de, bueno, ver al paciente en general, que empezamos a ver la vía, controlar el control de vía aérea, ¿sí? Eh, eh, y sobre todo el control de la columna cervical, que es lo que tenemos que tener en cuenta. El paciente con una lesión cerebral traumática debe ser intubado, si es grave, ¿sí? Porque muchas veces este traumatismo cerebral es leve por medio de computación, de una tomografía computada, entonces no necesitamos sí o sí tener que el paciente intubarlo. Pero a veces, bueno, si lo amerita porque el paciente no está lúcido, tenemos que tratar de ver si no hay ningún tipo de fracturas que nos impidan hacer este tipo de intubaciones, porque hay que ver si no hay lesiones cervicales. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que si no se puede intubar, porque el paciente sí o sí lo requiere, porque el paciente no está en una escala, está en una escala de Glasgow que figura en grave, ¿sí? Que tenemos de 3 a 8 para abajo, eh, entonces tenemos, no sé, 7 en 15, tenemos que intubarlo, tenemos que ver, también saber si no hay ningún tipo de fractura a la altura de lo que es la columna cervical, o sea, ahí estamos corriendo nuestra charla hacia otro lado. O sea, la columna cervical, que también tenemos que tener en cuenta que entra todo lo que es cráneo encefálico, ¿sí? Porque hasta la parte cervical está cerca de lo que es el cráneo, entonces tenemos que tener en cuenta esto. Así que tenemos que controlar, ¿sí? La respiración y la ventilación de los pacientes, de todos los pacientes, no solamente de los cráneoencefálicos, ¿sí? No, en todos, pero sobre todo en estos pacientes que tenemos que no están lúcidos o que están para intubar, sí o sí tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Para la parálisis, tenemos que ver la parálisis, cuando tenemos parálisis a nivel que está en un coma, ¿sí? De la escala de Glasgow 3 en 15, tenemos que ver la reacción pupilar que tenemos para poder saber si el paciente está haciendo otro tipo de patología, ¿sí? Porque puede ser que esté haciendo un ACV, ¿sí? Un accidente cerebrovascular, y nosotros lo estamos tratando como un traumatismo encefalocraneal, ¿sí? Tenemos que, como decía recién, curar las hemorragias, así que que pueda tener exteriores para poder realizar todas aquellas em, actuaciones sin correr el riesgo de tocar sangre. Tenemos que tratar, primero y principal, que no levante fiebre, ¿sí? Sobre todo eso, y tratarlo de tenerlo sedado hasta que se estabilice el paciente. Hay después medidas que tenemos que tomar, ¿sí? De primer nivel, que son la analgesia y la sedación, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta que esta analgesia es para que no sufra el dolor, entonces la sedación para que esté tranquilo, ¿sí? Porque a veces que un paciente se altera, entonces tenemos este tipo de problemas que después no queremos correr el riesgo de... le doy la nota a Laura, así si no me olvido después. Eh, Igual esto yo lo voy a subir, ¿sí? Para que ustedes tengan la posibilidad de poder preguntar, o ustedes cuando lean el material, ¿sí? Que tienen en su poder ahora, puedan hacer preguntas para cuando
ustedes quieran, ustedes me lo mandan al grupo y yo trato de responder lo más rápido posible. La medida, bueno, el primer nivel de medidas que tenemos que tomar es, como decía recién, el analgésico y la sedación para que este paciente esté, digamos, tranquilo, ¿sí? Que no tenga ninguna alteraciones psicológicas, ¿sí? Por el golpe que tuvo y todo eso puede pasar. El relajamiento muscular, es decir, tratarse una vez cuando el paciente fue diagnosticado, ¿sí? Tratar de sacarle la eh, tabla de espinar y tratar de descomplejarlo, poner una cama con una cama con colchón y donde estuviera, el paciente pueda estar cómodo, relajado y tener ese eh, estadía en el hospital lo mejor posible. Y controlarlo exhaustivamente durante cada media hora o cada 40 minutos para ver si el paciente cambia los niveles de lo que es la escala de Glasgow, ¿sí? Las medidas del segundo nivel, que ya está acá tenemos, estamos hablando de que un paciente está intubado, que está un paciente que fue a quirófano, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que acá tenemos que las segundas medidas que tenemos que tomar son los barbitúricos, ¿sí? En dosis altas. ¿Por qué? Porque los barbitúricos podemos poner fentanilo, fenitoína, perdón, para poder disminuir lo que es la inflamación de dura madre o del cerebro, ¿sí? Y tratar de que la hiperventilación no sea tan profunda o que tenga dentro del respirador, lo podemos estar observando, para poder que el paciente respire normalmente sin tener eh, eh, presiones que no correspondan. Las medidas de tercer nivel, que son las máximas que tenemos, ¿sí? El tratamiento hipertensivo craneal, ya viene con, el paciente tiene una PIC, ¿sí? O una válvula de escape, y esto tenemos que tener muy en cuenta para las medidas que tenemos que tomar para la atención de este paciente, ¿sí? La altura de la bolsa, o la de el aspirofusor, la altura del paciente, cómo tiene que estar colocado en la cama. Todas estas cosas vamos aprendiéndolo durante el transcurso de los distintos de distintas atenciones a distintos pacientes, porque el paciente a veces dice, está muy alta la cabecera con respecto a lo que es la bolsa o lo que es el aspirofusor, y esto nos está desubicando, porque el monitor nos está marcando que la presión intracraneana está más elevada de lo que corresponde. Entonces, sí, pero ¿por qué motivo? Yo le bajo la cama, le subo los barbitúricos para poder bajar esa presión, pero no me sigue dando alto. ¿Es por qué? Porque la altura que se tiene de la bolsa, de la difusor, y la cabeza tiene que ser más o menos entre 5 y 10 centímetros la difusor por debajo de lo que es el cráneo. ¿Sí? No más de eso. Porque lo ponemos muy por debajo. Nosotros tenemos bandejas abajo de los pies de las camas, bandejas, podemos ahí abajo, cuando ponemos la bolsa de orina o cuando ponemos un aspirofusor de pulmón, ¿sí? Si nosotros lo ponemos muy por debajo, ¿esto qué va a pasar? Va a hacer la descompresión muy rápido, entonces esto también corre el riesgo del paciente de que y esta tensión sufra muy de golpe, entonces estamos haciendo algo que no corresponde. Tenemos que poner al paciente entre 5 y 10 centímetros a la altura, ¿sí? Muy poquita la diferencia que se tiene para que esta descompresión, sea lenta, ¿sí? Pero efectiva. Otra de las cosas que tenemos que tener en claro, ¿sí? Es el manejo, ¿sí?
de un TEC, ¿sí? El TEC, o, o traumatismo craneoencefálico, cambian las siglas, pero tenemos que saber cómo actuar al lado del paciente en el manejo del paciente con un TCE. Es decir, el ingreso a la guardia que es leve, como decíamos hoy, es 15 en 15, ¿sí? Pérdida de conocimiento o no, amnesia o no, tenemos que ver, evaluar todas estas cosas para poder, si el paciente, porque por motivos, pudo tener pérdida de conciencia y a su vez olvidarse de lo que le pasó. Hay mucha gente, y sobre todo los que estamos trabajando en lo que es la emergencia, eh, vemos los problemas del accidente de moto, que no se acuerdan de lo que pasó, ¿sí? Si el paciente te está diciendo, sí, estoy en Moreno, estoy en el hospital de Moreno, porque tuve un accidente de moto, ¿sí? Que vino 14 en 15 de la Cala de Glasgow, y de repente tiene, pero ¿dónde vivo yo? ¿Sí? Esta pérdida, esta amnesia, o dónde, o de repente dice, ¿dónde estoy? Tenemos que tener en cuenta, porque esa escala de Glasgow de entrada, que solo le puede haber cambiado. Entonces ahí tenemos que enseguida actuar de otra forma, que es la ausencia de ese momento, ¿sí? ¿Y por qué hizo esa ausencia el paciente? ¿Por qué hizo esa amnesia? ¿Sí? Entonces hay que tener muy, muy claro eso para atender al paciente que hasta el momento era leve. En la ausencia de todos de las anisocorias, déficit motor, traumato de cráneo abierto o hundimiento, exposición de masas encefálicas o pérdida de líquido raquídeo, deterioro de más de 2 puntos del Glasgow, al ingreso tenemos que tener muchísimo cuidado. Con todo esto, con algunos de estas ausencias, tenemos que tener mucho cuidado para poder atender al paciente como corresponde y que sacarlo de ese trance lo más rápido posible. Los pacientes con TCE leves se estratifican en grupos para su manejo, a saber, grupo 0, ¿sí? Un minutito. Grupo 0, vamos a llamarlo leve sin riesgo, ¿sí? Entonces, esto está orientado, si es el grupo 0, sí, lo que tenemos que tener es la atención, ¿sí? La contención del paciente para hasta que venga alguien que lo venga a buscar y pueda irse. Entonces, a esto tenemos eh, eh, el paciente está orientado en tiempo y espacio, como recién decíamos, que es un TEC leve. Entonces tenemos que tratar de hacerlo lo más rápido posible para que el paciente se establezca él mismo, sin dejar de tenerlo controlado. El grupo 1 será el grupo 0. El grupo 1, que es también de leve, el paciente está orientado en tiempo y espacio, pero tiene un escal en cráneo. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay un golpe, ¿sí? Cortopunzante que tenemos que sí o sí tienen que verlo, ¿sí? El traumatismo de partes, justamente acá está, es el traumatismo de partes blandas o dolor en el sitio del trauma, ¿sí? Porque por ahí a veces que no tiene un escal, pero tiene que le llamábamos antiguamente el famoso chichón, ¿sí? Eso tenemos que tener también, tenemos que observarlo. Porque acá tenemos que buscar otro tipo, en el grupo 1 tenemos que buscar otro tipo de cosas, ¿sí? Después tenemos los grupos 2, que ya es el grupo 2 y el grupo 3, que no están acá especificados, pero que son los que vienen ya el paciente está en coma o está con una escala de Glasgow menor al que corresponde, entonces tenemos que tener muchísimo más cuidado y sobre todo tenemos que tener cuidado y tenerlos con los cuellos colocados con el cuello de Filadelfia para no provocar
nada lo que es el resto del cuerpo. La columna tenemos que cuidarla porque es y ver enseguida de tratar de hacer tomografías computadas, ¿sí? Las tomografías computadas en el cráneo encefálico es fundamental, ¿sí? Esto, sí, según lo que dice el Colegio Superior de Medicina, dice que es el estudio de neuroimágenes pedido con más frecuencia. En traumas se solicita sin contraste y hasta el 12% de todas las consultas de adultos en el servicio de urgencias y emergencia. Nosotros estamos trabajando muchísimo con tomografías computadas ahora, porque el otro día estaba viendo, estábamos hablando con los emergentólogos en el Hospital de Moreno, que decíamos, ¿por qué motivo el paciente que ingresa a la guardia por un politraumatizado grave no se le hace directamente todo una tomografía generalizada y se sacan las dudas de todo? Porque ahí podemos encontrar en la parte del cráneo, en el tórax, en el abdomen y en los miembros, que si hay algo grave que no se está observando, ¿sí? Entonces, si hacemos una tomografía computarizada generalizada, salvarían más vidas de las que están salvando. Y ese 12% que dicen acá, son las consultas de adultos y adulto mayor, en lo que es la guardia de emergencia, se tendría que producir, se tendría que elevar este porcentaje para poder tener un mejor diagnóstico inmediato. Que la tomografía computarizada de celulares normales, ¿a quién se la tenemos que pedir? Los antecedentes para la evaluación, ayer estábamos, justamente no, la semana pasada, estábamos hablando de que se usa muy poco lo que es el tomógrafo en el hospital, ¿sí? Por lo que hemos visto en el Balestrini y lo que hemos visto, bueno, en Capital Federal, sobre todo, que trabaja mucho más con el tomógrafo computado que nosotros acá en provincia, ¿sí? Pero tenemos que evaluar un montón de cosas acá para hacer una tomografía de tomografía cerebral o computarizada para ver daños dentro de eso. Acá en lo que yo le pasé, en el material que yo les pasé, hay tomografía computada, ¿sí? Véanla y fíjense que tenemos cómo podemos leer una tomografía computada que a veces a uno, como enfermeros, como profesionales de la salud, nos tiene que interesar. Tenemos que ver lo que es una tomografía computada, primero empecemos por una placa, ¿sí? Pero esto es importante para que ustedes y todos, yo cuando empecé a hacer emergentología hace muchos años, lo primero que aprendí fue a ver una placa, ¿sí? La placa, una RX. Entonces, hoy por hoy, ya me estoy por jubilar de lo que es esto, si Dios quiere, la emergencia, que no me voy a sacar nunca de la vida, pero sé leer una tomografía y sé ver un diagnóstico, sacar un diagnóstico de enfermería a partir de una tomografía computada, ¿sí? Entonces, eso también es importante porque es un crecimiento para nuestra profesión. Además está decir que la enfermería tiene que involucrarse más con lo que es el leer una tomografía, el saber perfectamente cuando viene un politraumatizado o con un paciente que viene con una lesión craneoencefálica, poder actuar de igual forma que un médico, ¿sí? No te estoy diciendo a la misma altura, pero sí tratar de dar nuestra opinión como enfermeros que sirve, y ver una tomografía computada que te la muestren un médico. Yo tengo médicos, amigos míos que vienen y dicen, mira, bueno, ¿qué vemos de esta placa? Y me están haciendo continuamente exámenes, ¿sí? Preguntándome, ¿qué es lo que ves? Sí, vos también tenés que saber qué es lo que se ve, que estamos viendo dentro de la tomografía computarizada. Entonces, todas estas cosas, podemos encontrar un montón de cosas, de nuevos diagnósticos de enfermería en lo que es
y poder leer una placa y poder leer sobre todo más, ahora que tenemos la tomografía computada, es muy bueno. Gente, vamos a llegar hasta acá, así pueden ir a descansar y esto igual va a estar subido a lo que es la plataforma, así que espero verlos pronto, la semana que viene si Dios quiere y estoy bien. Hoy esta mañana no pude estar en una reunión a la mañana, estaba muy mal, me sentía, estaba con fiebre, con dolor de cabeza, y estaba un problema personal, así que bueno. Le agradezco que estén hoy conmigo acá y nos estamos viendo, si Dios quiere, la semana que viene para seguir hablando un poquito de esto, de que nos gusta tanto, es la emergentología y las patologías que vemos dentro de lo que es la guardia de emergencia. Hasta pronto y muchas gracias.